Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Toga se enamoraban? O, The Blood That Binds. O su traducción al español, La sangre que une. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Matt Stark, 66. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 12. Las secuelas. Puedo traerte una taza de té verde y unas galletas de arroz. O tal vez prefieras un poco de chocolate caliente y malvaviscos. Probablemente era la 12ª vez en las 3 horas y media desde que Izuku llegó al departamento central de policía de Musutafu en la que la oficial Sansa Tamakawa había venido para ofrecerle bocadillos. Si bien fue persistente por obligación, sus acciones aún así transmitían que estaba preocupado por Izuku y que sinceramente quería hacerlo sentir mejor, y una parte de la mente de Izuku lo reconoció y se sintió agradecido por ello. Sin embargo, con la confusión nublando sus pensamientos y con su estómago todavía al revés, Izuku ni siquiera podía atreverse a considerar remotamente la idea de comida o bebidas calientes. Como siempre, simplemente sacudió la cabeza, negando la oferta, sin mirar al oficial a los ojos. Los de Izuku estaban pegados al suelo, como si los patrones aleatorios de los azulejos blancos y negros le presentaran una salida al lío en el que se encontraba envuelto. Ni siquiera el hecho de que la oficial Sansa tuviera un novio relacionado con los gatos, algo que en cualquier otra circunstancia Izuku habría comentado con gusto, con respeto, por supuesto, pudo hacer que el peliverde saliera del caparazón en el que se había metido. Desde que Tsukauchi lo trajo. No puedo dejarte solo, dijo algún tiempo después de que los dos se quedaran solos en el patio de recreo. Después de otro rechazo más, Sansa se reclinó y suspiró, rascándose la nuca de su peluda cabeza. No podía recordar la última vez que tuvo que lidiar con alguien tan desolado. Por lo general, trabajaba en primera línea, justo al lado de Tsukauchi, en lugar de quedarse atrapado haciendo de niñera de un adolescente. Y normalmente, a estas alturas, cualquier otra persona habría aceptado una taza de café, como mínimo. ¿Estás segura? Cualquier cosa que quieras, te la puedo traer, insistió Sansa. Izuku ya estaba más que impaciente con la insistencia de Sansa, pero nunca la exteriorizó, ya que incluso ahora su amable personalidad brillaba. Pero decidió que ya era suficiente y abrió la boca para convencer al hombre de que bajara definitivamente. Sin embargo, cuando no salió ningún sonido y su boca y lengua se sintieron tan secas como un trozo de carne que se dejó demasiado tiempo en una parrilla, tuvo una mejor idea. De esta manera podría apaciguar al ansioso policía y conseguir algo para él al mismo tiempo. Izuku tosió para aclararse la garganta y habló con voz ronca, mientras miraba a Sansa. Me gustaría un vaso de agua, por favor. Los ojos de Sansa brillaron de alegría y sus pupilas se dilataron un poco, el hombre apenas pudo ocultar su emoción ante las primeras palabras que pronunció Izuku desde que ingresó al departamento. Sí, por supuesto. Ya viene. Casi gritó antes de emprender una rápida caminata hacia el otro lado de la oficina, donde estaba ubicada la sala de descanso. La campana que Sansa había atado a su cuello tintineaba con sus movimientos, algo que Izuku registró como lindo a pesar de su mal humor. Izuku observó a Sansa alejarse y aprovechó esta distracción momentánea para mirar alrededor de la oficina. Estaba sentado en un asiento ciertamente cómodo, al menos tan cómodo como podría serlo una silla reclinable estándar, con ruedas y altura ajustable. Frente a él había una oficina actualmente desocupada, que supuso era la de Tsukauchi, a juzgar por la cantidad de veces que vio al hombre entrar y salir de la habitación. Cada vez que pasaba, Tsukauchi se tomaba un segundo para mirar a Izuku, pero ni una sola vez decía nada.
Las pocas veces que Izuku intercambió miradas con él, Tsukauchi sonreía con simpatía, pero sus ojos negros contaban otra historia completamente diferente, una de duda. Al escanear su entorno, Izuku vio a 2 o 3 agentes de policía trabajando en sus escritorios, con enormes montones de papeles elevándose sobre sus cabezas. Un grupo de unas 5 personas observaba de cerca un conjunto de monitores, y muchos otros estaban reunidos aquí y allá, en una discusión susurrante entre ellos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de qué estaban hablando. Giró un poco la silla e Izuku forzó la vista para concentrarse en la gran sala de reuniones en la parte trasera del área de oficinas, sus paredes hechas de vidrio transparente, donde se encontraban la mayoría de los agentes. Pudo distinguir una gran mesa ovalada y un tablero blanco marcado con varios garabatos ininteligibles con tinta negra. Lo que parecían imágenes estaban clavadas en el tablero y conectadas por hilos rojos, en lo que Izuku asumió que eran sospechosos investigados por su apego a Himiko, incluido él mismo. Se podía ver a Tsukauchi y algunos otros paseando por la habitación, algunos sentados, pero todos hablando en voz alta, aunque la distancia hacía imposible entender ni una sola palabra. Izuku devolvió la silla a su posición original, frente a la puerta cerrada de la oficina de Tsukauchi, y sus hombros se encorvaron una vez más, su cabeza cayendo hacia adelante, pesada. Miró las vendas sobre sus nudillos, protegiendo los moretones que se había infligido al golpear la arena con desesperación. Después del shock inicial en el patio de recreo, Izuku entró en un estado de estupor y su cerebro trabajó en piloto automático por un tiempo. Pero desde que se quedó atrapado en esta silla de oficina, la realidad de la situación comenzó lenta pero seguramente a invadir sus pensamientos, filtrándose dentro de su cráneo como agua de lluvia a través de las suelas de un par de zapatillas. Su mente ahora repetía sin cesar cada segundo de su conversación con Himiko con minuciosos e insoportables detalles. Todas las expresiones, todas las palabras dichas, todas las emociones desgarradoras. Izuku cerró los ojos y pudo visualizarla claramente frente a él, confesando sus crímenes entre lágrimas y gritos desgarradores. Recordó haber intentado y fracasado en comprender las razones que la llevaron a cometer acciones tan terribles, pero sus motivos le eran tan ajenos como los efectos secundarios de su don. Pero ahí radicaba la cuestión, ¿no? Nunca tuvo una peculiaridad. No todavía, de todos modos. Pero especialmente no uno que creara un deseo abrumador dentro de su mente, generando impulsos todo el tiempo que simplemente no podían ser ignorados. Izuku planteó la hipótesis de que, por improbable que su cerebro lógico quisiera creer, podría haber resultado exactamente como Himiko si hubiera nacido con una peculiaridad que tuviera una compulsión similar. ¿Quién puede decir que si él hubiera crecido en su lugar, exactamente en las mismas circunstancias, no habría hecho lo mismo? El único concepto que podía relacionar marginalmente con la sed que Himiko había descrito era su propio deseo de ayudar a los demás sin importar el peligro. Es lo que lo obligó a arriesgar su vida para salvarla de ella y la de Katsuki en primer lugar. Sin embargo, ese deseo no ocupaba su mente en primer plano todo el tiempo, por lo que aún así la comparación con la peculiaridad de Himiko era severamente limitada. Simplemente nunca llegaría a comprender completamente por lo que pasa Himiko debido a su poder. Al mismo tiempo, recordó el frío horror que sintió cuando ella confirmó un hecho que iba más allá de su peor pesadilla. Su constante búsqueda de sangre no justificaba nada, simplemente proporcionaba una explicación, pero ni siquiera enmarcaba el panorama completo. Había matado gente por su peculiaridad, sí, pero también porque la entretenía. Himiko dijo que disfrutaba ver a sus víctimas desangrarse hasta morir, e incluso mencionó que beber su sangre para transformarse en ellas la hacía sentir completa, sea lo que sea que eso signifique. Y eso era algo que Izuku definitivamente ni siquiera quería procesar, y mucho menos entender. E incluso ante todo eso, no se atrevía a decir que había llegado a despreciarla. De hecho, todo lo contrario. Todavía me gusta, pensó, devastado. Incluso con todo el dolor, la ira y la tristeza que le provocó saber que ella era una asesina en serie, se enamoró de Himiko. Quería tomar su mano, entrelazar sus dedos con los de ella y caminar por la playa, contemplando el atardecer y deseaba agarrarla por las caderas, sentir sus manos jugar con su cabello, ver su sonrisa y sus mejillas sonrojadas y deseaba tocar sus muslos y que ella le rodeara el cuello con los brazos, mientras se besaban apasionadamente bajo la luz de la luna y Izuku apretó sus manos sobre su camisa sobre su pecho, sus labios temblaban y fruncía el ceño. Ojos entrecerrados, ardiendo.
Tenía ganas de llorar, pero sus conductos lagrimales ya se habían secado con todo el llanto que había hecho en un solo día. Estaba tan hambriento de afecto que estaba dispuesto a desechar cualquier moral y principios que tuviera solo por tener la oportunidad de reunirse con un asesino porque a ella también le agradaba. Quedarse casi solo, sentado en una silla del departamento de policía, le permitió pensar detenidamente sobre esto y llegar a una conclusión. No. No estaba renunciando a nada. No precisamente. A lo largo de todas sus interacciones con Himiko, Izuku había visto de primera mano su comportamiento frío e impasible. Todas esas veces ella parecía comérselo con los ojos. Las sonrisas forzadas. Las amenazas veladas, simuladas como un coqueteo. Su disposición a jurar violencia contra aquellos que no le agradaban. Pero lo más importante es que también había experimentado ejemplos de lo cálida y comprensiva que podía ser ella. Vio destellos de una persona amable y afectuosa, alguien que aceptaba su carencia de peculiaridades, que lo elogiaba, que le agradaba. Una chica que genuinamente daba la impresión de que quería estar con él. Odiaba a los héroes y, sin embargo, nunca se burló de él por sus sueños. Ella los respaldó, a pesar de lo que significaría para su relación si él se convirtiera en un héroe. Y recientemente, durante Tanabata, logró contener las ganas de beber la sangre de esa pequeña niña, Fumiko. Sí, estaban en público y eso ciertamente influyó, pero y no fue la respuesta completa. La vergüenza de Himiko era palpable, y su vergüenza por haber sido tentada la llevó a revelarle su traumático pasado, sin que él tuviera que preguntarlo. Eso significaba que confiaba tan implícitamente en él que, tal vez, demostraba que estaba buscando un ancla que le diera suficiente apoyo para permitirle enfrentar sus fantasmas. Tal vez quería cambiar y dejar atrás su antiguo yo. Por eso Izuku se sintió tan completa, absoluta y totalmente destrozado. Él no había logrado ser ese ancla, un hecho empeorado por la promesa que le había hecho un mes antes. Una promesa que ahora yacía hecha jirones, reducida a polvo y esparcida por los rincones de un patio de recreo abandonado por el mundo. Midoriya-kun. De todos los eventos del día, lo que más dolió a Izuku fue el rostro de los ojos amarillos heridos de Himiko, mirándolo con asombro mientras la policía hacía su aparición. Izuku Midoriya. No importaba que él nunca hubiera accedido a ello, ni se hubiera enterado de lo que habían estado planeando. Himiko creyó que la traicionó, así que eso es lo que pasó. No podía negar la verdad de lo que ella sintió en ese momento. Midoriya. Si tan solo se hubiera tomado su tiempo después del interrogatorio, en lugar de apresurarse a encontrarse con ella, entonces nada de esto. Midoriya. Izuku fue sacado de su monólogo interno por el repentino grito de Sansa, una acción que llamó la atención de algunas cabezas curiosas en la sala de la oficina. Al darse cuenta de sus miradas, Sansa los saludó con desdén, con una sonrisa avergonzada. Luego volvió su atención al chico, que lo observaba con evidente confusión. Lo siento, pero he estado aquí parado por un par de minutos, tratando de llamar tu atención. Te traje el agua que pediste. Para dejar claro su punto, Sansa presentó el vaso lleno de líquido transparente que sostenía. Los ojos de Izuku se abrieron al reconocerlo y se apresuró a quitarle el vaso de las manos a Sansa, murmurando. Lo siento. ¿Estaba distraído? Sansa se rió entre dientes. Sí, lo he notado. Izuku vació el vaso de un solo trago, luego se secó los labios con el dorso de una mano antes de devolvérselo a Sansa, quien lo tomó con gusto. Gracias. El policía negó con la cabeza. No lo menciones. ¿Pero en qué estabas tan absorto que no me escuchaste acercándome o llamándote? Quiero decir, tengo una idea. Izuku realmente no estaba de humor para complacer a Sansa por más tiempo, y estaba a punto de pedir que lo dejaran solo cuando una conmoción repentina interrumpió su conversación, lo que provocó que tanto el adolescente como el oficial buscaran la fuente. Al abrir de golpe una puerta en el lado opuesto de la oficina, llegó el detective Nijima seguido por algunas de las personas bajo su mando. Todos ellos, pero principalmente Nijima, estaban obviamente cansados y desgastados. Su entrada abrupta silenció todas las demás conversaciones en la sala, y la gente abandonó su grupo para interactuar con los recién llegados, e Izuku vio cómo Tsukauchi abandonaba la reunión en la que se encontraba para hablar con su colega. No necesitaba escuchar sus palabras para entender la esencia de la situación, porque la mano que Tsukauchi golpeó sobre su frente lo decía todo. Himiko todavía estaba huyendo. Por extraño que parezca, el hecho de que la policía no hubiera encontrado a Himiko hizo que dos emociones conflictivas surgieran en el pecho de Izuku.
Por un lado, le entristecía que ella probablemente siguiera siendo una criminal y que él no tuviera la oportunidad de ayudarla a liberarse de un ciclo de violencia. Pero, por otro lado, sintió alegría al saber que el plan de la policía para utilizarlo para llegar hasta ella no funcionó al final. ¿Eso último lo convirtió en una mala persona? Guardar rencor era una reacción completamente razonable ante el hecho de que se aprovecharan de él. Izuku no tuvo la oportunidad de pensar en eso, cuando Tsukauchi hizo una señal desde el otro lado de la habitación hacia él y Sansa. Creo que está preguntando por ti, Midoriya-kun. Sí, eso parece. Sansa caminaba al frente, Izuku siguiéndolo de cerca. Con los dos acercándose al muro de personas que rodeaban a ambos detectives, Tsukauchi habló en voz alta, dirigiéndose a todos los presentes para dispersarlos. Todos los que no estén directamente involucrados con la operación de hoy, por favor regresen a sus puestos. Un número sorprendente de personas, mucho más de lo que Izuku hubiera imaginado, se fueron rápidamente sin decir una palabra, algunos caminaron hacia la sala de descanso y otros regresaron para sentarse en sus escritorios. Tsukauchi señaló a una mujer baja y de cabello oscuro, que llevaba gafas y sostenía una tableta en sus manos, llamando su atención. Nakamura, quiero que tú y tu equipo dupliquen sus esfuerzos con respecto a lo que hablamos antes. Necesitamos encontrar un patrón para los movimientos de Toga para discernir dónde podría estar escondida. La mujer asintió y se dirigió hacia la sala de reuniones, seguida de los miembros de su equipo. Una mujer musculosa, alta y bien formada, con largo cabello rojo, orejas puntiagudas y expresión decidida, dio un paso adelante, atrayendo la mirada de Tsukauchi. Con respecto a la persecución, creo que aquí es donde entro yo, señor. Sí, eso es correcto. Akane, como hemos discutido antes, ahora que Niijima ha regresado, estás a cargo de hacerte cargo de los esfuerzos de búsqueda por el resto de la noche. Prepárate y vete tan pronto como puedas. Akane saludó y se giró para dirigirse al cuartel, seguida por una docena de oficiales. A continuación, Tsukauchi miró a un hombre alto, de pelo corto y con graves bolsas bajo los ojos. Nishida, necesito que recopiles toda la información que tenemos y luego me la envíes. Niijima y yo estamos a cargo de escribir el informe completo. Toma a tanta gente como necesites, porque sé que hay una montaña de papel. Para examinar. Nishida le hizo una reverencia y se fue también, otros 6 lo acompañaron. Niijima, siguiendo el ejemplo de Tsukauchi, se giró para hablar con los oficiales que acababan de regresar al departamento con él. Les agradezco a todos por su servicio de hoy. Están despedidos, así que aprovechen esta oportunidad para relajarse, pero necesitaré informes detallados de todos ustedes mañana por la mañana. A más tardar por la tarde. Y quiero literalmente todo lo que puedan. He visto y oído durante la búsqueda para que quede escrito. No me importa si piensas que algo es irrelevante, yo seré el juez de eso. ¿Entendido? Los hombres y mujeres pronunciaron un sonoro sí, señor. Saludaron a Niijima y salieron, volviendo a cruzar la puerta por la que acababan de entrar. Y con eso, los detectives estaban solos junto a la entrada trasera de la oficina, e Izuku y Sansa los alcanzaron sin tener que chocar con nadie. Por último, dijo Tsukauchi, mirando directamente a Izuku, queremos hacerte algunas preguntas más antes de dejarte ir, Midoriya-kun. Izuku cerró los ojos, incrédulo, y resopló molesto. ¿Qué más podrían querer de él? ¿No habéis hecho suficiente daño en un solo día? Él susurró. Sansa, Ayashi y Naomasa intercambiaron miradas de sorpresa. Disculpa, ¿qué dijiste? Preguntó Naomasa, desconcertada. Izuku simplemente guardó silencio y miró hacia un lado, desviando la mirada. Naomasa suspiró y se frotó la nuca dolorida con una mano. Tamakawa, habló, mirando a su compañero de trabajo, estaremos en la sala de interrogatorios 4. No debería tomar mucho tiempo, así que quiero que llames a la mamá de Midoriya mientras tanto, para hacerle saber dónde está. Ella puede venir a recogerlo. No te molestes, intervino Izuku, su voz carente de emoción, soy perfectamente capaz de caminar a casa solo. Esto no es así como funciona, Midoriya. Eres menor de edad, así que estamos obligados a mantenerte aquí hasta que aparezca un tutor legal, explicó Ayashi. Izuku miró hacia atrás por un momento, mirando a Ayashi, antes de ceder. Bien, pero aún así no tiene sentido llamar a su teléfono ahora mismo. Está en medio de su turno en el hospital y bloquea las llamadas de cualquier número que no esté relacionado con su trabajo hasta que salga.
Bueno, supongo que eso tiene sentido, dijo Naomasa mientras miraba la hora en su reloj de pulsera. Son las 9 de la noche ahora mismo. ¿Cuándo saldrá? Izuku se tomó un momento para pensar. Hoy es jueves, probablemente alrededor de las 10:30. Está bien, entonces. Tamakawa, te quedarás a cargo de vigilar a mi gorilla hasta entonces, ¿vale? Sansa hizo una mueca de disgusto, frunciendo el ceño, pero duró solo un instante. Su deber se hizo cargo y el hombre reconoció la orden con un saludo también. Detectives. Gritó un hombre rechoncho de cabello castaño. Miraron hacia él, que caminaba en dirección a ellos a toda prisa. La oficial Akemi está solicitando ayuda. Ha estado aguantando bien hasta ahora, pero los equipos de noticias están más que inquietos. ¿La situación afuera se ha vuelto tan mala, Atsushi? Preguntó Naomasa. El hombre asintió enérgicamente en respuesta, provocando en el detective un movimiento impaciente con la cabeza. No tenemos tiempo para esto, y el jefe no está aquí para ahuyentarlos. ¿No debería uno de ustedes salir y hablar con ellos? O podemos preparar la sala de conferencias de prensa, sugirió tentativamente Atsushi. Intervino Ayashi. No, todavía estamos en medio de una misión activa, lo sé. Se volvió hacia Sansa. Debajo de Tsukauchi y de mí, usted es el agente de mayor rango dentro de este edificio, Tamakawa. Sea brusco, pero dígales a los periodistas que no habrá entrevistas, conferencias o lo que sea hasta que tengamos algo relevante que anunciar. Eso debería ser suficiente para dispersarlos. Se dispararon pistolas reglamentarias. ¿No es eso gran cosa? Atsushi cuestionó dócilmente. Nijima se rascó la barbilla. Sí, lo es, en ese caso, Tamakawa, solo diles que fueron disparos de advertencia y que nadie resultó herido. Pero no respondas ninguna pregunta, es imperativo para el secreto y la integridad de esta operación. Sansa asintió. Comprendido. Lamento que te estemos pidiendo aún más, Sansa, dijo Naomasa en tono de disculpa. Sansa descartó sus preocupaciones. No se preocupe, señor. De todos modos, esto es más de mi agrado. Y con eso, Sansa se fue, caminando al lado de un aprensivo Atsushi. Naomasa esperó hasta que cruzaron la puerta hacia el mostrador de entrada. Con todo eso fuera del camino, te pido que nos sigas, mi gorilla-kun. Naomasa comenzó a caminar hacia un escritorio para tomar una libreta y un lápiz, luego continuó su camino hacia una puerta cerrada, con una placa que decía interrogatorio. Lo abrió para revelar un corredor detrás de él y esperó a que Izuku y Ayashi pasaran antes de cerrarlo nuevamente. Los tres llegaron rápidamente a la sala de interrogatorios número 4, Izuku sentado solo en un lado de una mesa cuadrada de metal, y los dos detectives en el otro, en una repetición irónica del mismo escenario exacto de ese mismo día. Ayashi y Naomasa comenzaron a hablar entre sí en voz baja. Probablemente decidiendo lo que me pedirán, pensó Izuku. Tenso, pero cansado, el niño comenzó a mirar alrededor de la habitación monótona, antes de decidirse a mirar el espejo unidireccional a su derecha. No hay nadie detrás de esto, si eso es lo que te estás preguntando, dijo Ayashi. Izuku miró hacia atrás y descubrió que los hombres habían terminado con los preparativos y aparentemente estaban listos para comenzar el interrogatorio. Él no está mintiendo, ¿sabes? Todos los demás están demasiado ocupados, añadió Naomasa. No es que eso importe mucho, dijo Izuku en voz baja e indiferente, mirando una cámara en una de las esquinas, con una luz roja parpadeando. Naomasa acompañó la mirada del chico, luego se encogió de hombros. Sí, supongo que no. De todos modos, tenemos algunos temas que discutir. Izuku enderezó su postura en la silla y miró a los detectives con ojos acerrados. Después de hoy, ¿por qué iba a decirte algo más? La voz de Naomasa murió en su garganta, el hombre vaciló. Ayashi intentó hacer las paces. Mira, mi gorilla, entiendo que seas cauteloso, pero... Izuku explotó de ira, su voz resonó en cada rincón. Por supuesto que tengo cuidado. Tú me usaste. No quería mentir porque trabajas para la policía, y mira lo que pasó. Deberías considerarte afortunado de haber descubierto los crímenes de Toga a través de nosotros. ¿Quién sabe qué podría haberte hecho si no hubiéramos intervenido? Habríamos encontrado una manera. Podría haberla ayudado a detenerse. Izuku era muy consciente de que, en ese momento, ya le había fallado, pero no podía echarse atrás. Ayashi se burló.
Francamente, mi gorilla, habla como un adolescente tonto que no tiene idea de cómo funciona el mundo real. No hay vuelta atrás para alguien que ha hecho las cosas de las que Toga es responsable. Ni siquiera nos diste la oportunidad de intentar resolverlo. Ayashi se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Estaba perdiendo la calma. Entonces tienes la audacia de insinuar que es culpa de la policía que Toga, un asesino en serie, ande suelto en este mismo instante, poniendo en peligro a la población. Izuku golpeó la mesa con el puño cerrado, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que los tres se estremecieran levemente ante el sonido. Ayashi estaba a punto de levantarse en respuesta, su paciencia se agotó, pero fue detenido por la mano derecha de Naomasa en su hombro. Ayashi miró confundido a su compañero, pero Naomasa solo asintió con la cabeza hacia Izuku. Izuku había recuperado su mano y los dos se juntaron en su regazo. Tenía la cabeza gacha y el niño resopló una vez. 2 veces. Su voz salió con cierta dificultad. Era la personificación de la derrota. No, estoy diciendo que es mi culpa. Debería haberme dado cuenta de que me ibas a seguir. Con las preguntas que me hiciste y las cosas que te dije, era obvio que me ibas a dejar guiar. Tú a ella. Debería haber sido obvio. Levantó la cabeza y los detectives vieron una lágrima solitaria bajando por su mejilla izquierda. Izuku tenía una sonrisa exhausta y sin alegría. Pero no lo hice, le pregunté si todo era verdad y quedé tan impactada por su confesión que yo, no cumplí mi promesa de quedarme a su lado, discutimos y yo. Izuku se calló y se le permitió un momento para recomponerse. Se secó la cara con una manga, olfateó una vez más y respiró hondo un par de veces. Cuando llegaste, fue solo el clavo en el ataúd. Ya la había perdido. La acusé de acercarse a mí solo por mi sangre, y usé su confesión en su contra, cometí errores que hicieron que ella me rechazara cuando me dije que quería ayudar. Izuku escuchó el sonido de un lápiz raspando rápidamente la superficie de un papel. Levantó la vista para ver a Naomasa aparentemente releyendo lo que acababa de escribir, Ayashi mirando el bloc de notas sobre el hombro de su colega. Mi gorilla-kun, solo para aclarar, cuando dices que querías ayudarla, ¿te refieres a? Preguntó Naomasa. Izuku suspiró y se frotó la nuca. Siempre tuve la sensación de que Himiko estaba en algún tipo de problema con la ley, solo esperaba que no fuera tan grave. Así que quería encontrar una manera en la que ella pudiera pagar por sus crímenes sin ser arrestada. Porque sientes algo por ella, así que incluso si crees que ella debería rendir cuentas, aún quieres estar con ella. ¿Estoy en lo cierto? Izuku resopló. No vio ninguna razón para negarlo. Si yo supongo. Y ahora, te estás castigando porque crees que Himiko no aceptó tu oferta de ayuda por culpa tuya. Esta vez, Izuku solo asintió, el chico apoyando su cabeza en una mano, mirando al suelo. Dime, mi gorilla, comenzó Ayashi, ¿abrigas sentimientos por Toga, a pesar de que ella ha matado? No solo eso, sino que crees que ella merece tu ayuda. No es fácil, pero, mis sentimientos no desaparecieron y. Quiero ayudar a todos los que han pasado por lo que ella pasó. Fue mi promesa, la que rompí. Y ahora ella todavía está ahí fuera, y puedo. No haré nada por ella. Izuku estaba mirando al suelo, su boca era una delgada línea. Sonaba aún más cansado que antes, y como si quisiera tirarse al suelo y marchitarse en un charco de miseria. Naomasa tenía una mano en la barbilla y había estado observando atentamente los movimientos, las expresiones y cómo se encogía en sí mismo mientras hablaba. El adolescente casi parecía totalmente responsable de las acciones futuras de Toga, una perspectiva que sería ridícula si no fuera por la sinceridad con la que Izuku expresó sus pensamientos. Naomasa conocía los planes de Izuku de convertirse en héroe, y pensó que este nivel de compromiso con el mejoramiento de un individuo podría describirse como encomiable, si no fuera por el flagrante defecto de darle tanta importancia a los propios fallos, sobre todo cuando no hay lógica. Persona alguna vez culparía a Izuku por cualquier cosa que Himiko hubiera hecho o haría. De hecho, solo podía ver la carrera heroica de Izuku como increíblemente efímera si el niño crecía y tomaba cada pequeño evento que salía mal como únicamente un fracaso personal. Intercambió una mirada preocupada con Ayashi y vio que su compañero había llegado exactamente a la misma conclusión sobre Izuku. Luego, Ayashi le indicó que continuara y Naomasa garabateó un poco en su libreta antes de hablar. Mi gorilla-kun, puedo entender de dónde vienes, aunque no puedo evitar estar en desacuerdo con tu razonamiento. Para que tu oferta fuera de algún valor, Toga necesitaba ser consciente del error de su maneras y aceptar la ayuda.
Nunca puede funcionar si la iniciativa es completamente unilateral. Izuku se perdió en sus pensamientos por un momento, recordando su cita con Himiko en la playa, su charla durante el festival y rápidamente sacudió la cabeza. No, ella quería cambiar, simplemente elegí las palabras equivocadas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ella vio mi sangre una vez y no me atacó por eso. Ayashi se inclinó más cerca de la mesa, colocando sus manos sobre ella, sus ojos casi deletreando la palabra incrédulo. Naomasa tenía una expresión similar y usó el lápiz que sostenía para rascarse la parte superior de la cabeza. Necesitaremos más detalles, Midoriya-kun. Has mencionado que la peculiaridad de Himiko exige el consumo de sangre, una característica que, antes de hoy, no conocíamos. ¿Cómo funciona eso? No estoy segura de si es psicológico o si lo necesita para nutrirse, pero lo describió como una sed que nunca cesa. ¿Y le creíste? Preguntó Ayashi en un tono condescendiente. Las cejas de Izuku se arrugaron con ira. ¿Por qué no lo haría? Oh, no lo sé, porque ella es una criminal y no tiene ningún incentivo para decir la verdad. Dada la revelación de Himiko de que ella inicialmente se acercó a él para tomarle sangre, Izuku supo que su siguiente línea no era cierta, pero preferiría morir antes que admitirlo y darle más municiones contra Himiko a la policía. Por lo menos ella nunca se movió a mis espaldas para aprovecharse de mí. Ayashi e Izuku se pusieron de pie de un salto para mirarse el uno al otro, las sillas rasparon el suelo con el movimiento repentino. La temperatura dentro de la habitación estaba aumentando rápidamente, los ánimos se caldeaban, y Naomasa interrumpió la inevitable respuesta de Ayashi pateándolo en la espinilla debajo de la mesa, haciendo que el hombre tropezara ligeramente y casi colapsara en su silla. Lo último que Naomasa necesitaba era una pelea a gritos entre un niño y un hombre adulto. Mientras Ayashi intentaba masajear discretamente su dolorida espinilla, Naomasa seguía presionando. Eso no viene al caso, no nos desviemos aquí. Naomasa le indicó con una mano a Izuku que se sentara y siguiera hablando. Estabas diciendo que Toga vio tu sangre, pero no hizo nada. Izuku se recostó en su silla. Una vez me corté por accidente y Himiko me ayudó a limpiar y proteger la herida. Ella me prestó su propia bufanda para eso. Miró deliberadamente a Nijima mientras decía eso. Solo me enteré más tarde, cuando me dijo que tenía que controlarse para no beber la sangre de mi mano. ¿Entonces no la viste luchar? No, estaba demasiado distraída para notar algo extraño. Entonces tendré que ponerme del lado de Nijima, Midoriya-kun. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta sed es real si no puedes confirmar que la viste luchar contra ella en persona? La mirada de Izuku era casi venenosa, pero el chico cedió después de un rato. El detective tenía razón, más o menos. Pero no se quedó sin argumentos. Sí, pero lo vi durante Tanabata. Una niña pequeña cayó justo frente a nosotros y su rodilla comenzó a sangrar. Vi a Himiko sintiéndose avergonzada, como si quisiera huir porque casi se rindió. Fue esto lo que la impulsó a revelarme los efectos secundarios de su peculiaridad y a contarme cómo su familia la odiaba por eso. Ni Naomasa ni Ayashi esperaban eso. Oh, está bien, dijo Tsukauchi, así que saliste con ella a Tanabata. ¿Era un festival local? En un templo sintoísta cerca del departamento donde vivo con mi mamá. Cierto, Naomasa se volvió hacia Ayashi. ¿Dónde estuviste esa noche otra vez? Ayashi estaba mirando la aplicación GPS de su teléfono. A juzgar por esto, al otro lado de la ciudad, ella estaba al aire libre en una de las épocas más ocupadas del año y nadie vio nada. Te dije que Ero Network es inútil. Naomasa puso los ojos en blanco. Sí, no es necesario que me lo restriegues en la cara. Se dirigió a Izuku nuevamente, el chico ni siquiera prestó atención a su breve conversación. Midoriya-kun, entonces fue durante este festival que te enteraste de las consecuencias del don de Toga. Supongo que fue la misma ocasión en la que ella reveló la violencia doméstica que tuvo que soportar. Pero nunca dijo nada más. Izuku pudo discernir fácilmente la sospecha que subrayaba la voz de Naomasa. Ya te dije que ella no me contó nada sobre su vida después de abandonar la escuela, al menos no antes de hoy. Él se burló. No entiendo por qué insistes tanto en eso. ¿A continuación me vas a decir que ella también mintió sobre el abuso? Tsukauchi sabía que, a la luz de la información recién adquirida, no tenía sentido discutir, así que apartó la mirada por un momento. Suspiró antes de responder. No, mientras Nijima estaba fuera, comencé a revisar todo lo que tenemos sobre Toga con la ayuda del oficial Nishida.
No hay nada concluyente ni explícito, pero mirándolo a través del lente de lo que nos dijiste, hay pistas de negligencia parental en sus registros médicos, psicológicos y escolares. Aunque, considerando que ninguna de las personas involucradas parece haber movido un solo bolígrafo para abordarlo, probablemente sea seguro decir que esa negligencia se extiende más allá de su familia. Izuku no podía decir abiertamente que se sentía feliz porque Tsukauchi reconociera los problemas pasados de Himiko, pero sí sintió un toque de satisfacción por ello. Después de todo, dadas las circunstancias, aceptaría cualquier pequeña victoria a medida que se presentara. Ayashi, sin embargo, todavía se mostraba escéptica. Así que Toga estaba empezando, o al menos intentando, ejercer cierto control sobre esta compulsión. Pero teniendo en mente su comportamiento criminal pasado, tengo que preguntar, ¿por qué? Dijo que cuando le mostré compasión, ella quiso conocerme mejor, porque nadie la había tratado así antes. Entonces perdió interés en mi sangre. ¿Cuándo mostraste compasión? Según ella, su interés en mí comenzó cuando le salvé la vida. Y luego, cuando nos conocimos después del incidente del villano Lodo, le dije que había estado preocupado por su bienestar y. Ella dijo que nadie se había preocupado por ella antes. Al menos no así. Suena como algo sacado directamente del guión de una telenovela tonta. Izuku miró a Ayashi y el hombre combinó la intensa mirada con una propia. Ayashi tuvo que admitirse a sí mismo que estaba empezando a divertirse presionando los botones del chico. Naomasa estaba escribiendo algo en su libreta a su lado, demasiado ocupada para intervenir. Sin embargo, por mucho que a Ayashi le hubiera gustado mantener su competencia de miradas con Izuku, eventualmente tuvo que ceder, considerando que vio algo hoy que corroboró los intentos de Izuku de convencerlos de la bondad de Toga. Bueno, supongo que la niña que conociste durante las vacaciones sirve para reforzar ese supuesto cambio en el carácter de Toga, dijo Ayashi mientras se rascaba la barba incipiente sobre su barbilla. Esa reacción de Mihima realmente sorprendió a Izuku por un momento, quien no esperaba que el hombre que había conocido en tan poco tiempo, tan impulsivo y terco, abandonara su desafío tan fácilmente. Mientras tanto, Tsukauchi parecía haber anotado todo lo que quería y, tomando el silencio como señal, habló. Midoriya-kun, ya te hemos quitado demasiado tiempo. Pero, solo una cosa más. Cuando empezamos a rodearlos a ambos, Toga saltó sobre ti, blandiendo un cuchillo. Me di cuenta de que ella susurró algo, aunque yo estaba incapaz de entenderlo. ¿Qué te dijo? Naomasa y Ayashi observaron cómo la tristeza invadía el rostro de Izuku, antes de ser reemplazada por una máscara estoica. Todavía sentía la necesidad de agachar la cabeza y evitar las miradas de los detectives. Ella me preguntó por qué la lastimé. Ninguno de los agentes le dio a Izuku más detalles. No fue difícil suponer que podría haber querido decir Toga con dolor, dada su propia participación. Muy bien, esto es más que suficiente, Midoriya-kun. Una vez más estoy agradecido por tu colaboración. Izuku asintió y se levantó, ansioso por abandonar su presencia. Estaba a punto de abrir la puerta del pasillo cuando Naomasa lo llamó una vez más. Antes de que lo olvide, ya hemos terminado de revisar tu teléfono y puedo decir con confianza que estás libre de responsabilidad. Pregúntale a Tamakawa y él te lo devolverá. Dile que le di autorización. Dado que estarás atrapado con nosotros, Naomasa miró su reloj. Durante al menos otra hora, apuesto a que te vendría bien la distracción. Claro, respondió Izuku, luego se fue. Ayashi esperó hasta que escuchó que los pasos de Izuku dejaban de hacer eco y se cerraba la puerta que conducía a la oficina. Miró a Naomasa, quien aparentemente estaba revisando sus notas. Así que supongo que había algo de sustancia en las afirmaciones de All Might de que Toga no es la persona que pensábamos que era. Tsukauchi dejó de leer para dejar caer la cabeza por un momento, el hombre suspiró. ¿Se podría decir eso?, dijo mientras se frotaba los ojos cansados, pero su cambio es extremadamente reciente, por lo que no podemos apostar por ello. Supongo, ¿y notaste que no mencionó ni una sola vez que lo tenían bajo la punta de un cuchillo? Esto solo entró en la conversación una vez que lo mencionamos. ¿Por qué? Por lo que hemos reunido, creo que él, ya la ha perdonado. O sería más exacto decir que nunca se lo reprochó, con lo culpable que se siente por no poder ayudarla. Ayashi resopló, todavía incrédula. Ella ha matado gente por placer, su vida estaba literalmente amenazada y de alguna manera solo puede pensar que podría haberlo hecho mejor.
Ese niño tiene un serio complejo de mártir y si eso no se analiza adecuadamente, lo matarán. Mucho antes de que tenga la oportunidad de convertirse en un héroe. Sí, en ese sentido Midoriya no podría haber pedido un peor maestro que All Might. Dios sabe cuántas veces Toshinori ha tirado su vida por salvar a la gente, y si no fuera por One for All, siempre ha cargado demasiado sobre sus hombros, y Midoriya parece ser el mismo, reflexionó Naomasa, cansado. Sonrisa en su rostro. Rascándose la parte superior de la cabeza para tratar de eliminar cualquier pensamiento sobre cierto héroe número 1, Naomasa se dirigió a Yashi nuevamente. Sea como sea, Ayashi, ambos vimos con nuestros propios ojos que Toga retrocedió por sí misma, incapaz de matar a Midoriya. Ninguno de nosotros habría reaccionado lo suficientemente rápido para salvarle la vida. Eso lo hizo, supongo que eso significa que crees que se le puede ayudar, dijo Ayashi mientras hacía comillas con los dedos. No estoy seguro. Tsukauchi entonces tuvo un pensamiento extraño y resopló. Aunque, no me sorprendería si un día Midoriya viniera al departamento con Toga a cuestas y de alguna manera nos convenciera de darle una segunda oportunidad. Ayashi procesó eso por un momento antes de reírse, Naomasa hizo lo mismo. ¿Sabes?, comentó Ayashi entre risas, he visto tantas cosas raras en esta línea de trabajo, y de alguna manera lo que acabas de decir ni siquiera estaría entre los 10 primeros si sucediera. Sí, ¿recuerdas el caso del payaso volador armado que le tenía miedo a los gatos? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Y qué pasa con el sacerdote que llevaba una cruz gigante y la cruz resultó ser múltiples armas en una? Los dos siguieron riéndose durante un rato, recordando numerosos casos pasados, uno más extraño que el anterior incluso en el contexto de una sociedad formada por personas con superpoderes. Finalmente bajaron de su altura y dentro de su silencio surgió un creciente sentido de responsabilidad y deber. Tenían mucho trabajo que hacer. Tal vez deberíamos haber intentado hablar con Toga primero, teniendo en cuenta la entrevista de Midoriya, su educación podría indicar que desarrolló una obsesión enfermiza con la sangre y todo lo asociado con ella, lo que puede explicar por qué tomó el camino que tomó en primer lugar. No le estoy poniendo excusas, pero si realmente estaba reconsiderando sus decisiones, tomamos el paso en falso, dijo Naomasa. Ayashi suspiró. Tal vez, pero por ahora tenemos asuntos más urgentes. Mantendremos un ojo en Midoriya, ¿correcto? Lo haremos. Además, él y su madre necesitarán protección en el futuro previsible. Tenemos que solucionar eso ahora mismo. Deberíamos mantener a Tamakawa asignado a ese puesto. A él y al menos a una persona más. Naomasa empezó a sudar. Sansa odia trabajar en seguridad, pero supongo que nos estamos dispersando. Yo hablaré con él y tú buscas a alguien más que se turne con él. Bueno, vámonos entonces. No hay descanso para los malvados, dijo Ayashi mientras estiraba los brazos y se levantaba de su silla. Ah, solo un momento, Ayashi. Necesito transmitirle las malas noticias a cierta persona. Ayashi entrecerró los ojos por un momento, sin estar seguro de a quién se refería Naomasa, pero luego hizo clic. Oh, claro. No será feliz. ¿Que él no? Ayashi le dio una palmada en la espalda a su amigo con simpatía. Bueno, entonces seguiré adelante. Naomasa asintió. Haz eso. Nakamura y su equipo podrían necesitar tu ayuda. Niijima saludó a Tsukauchi con 2 dedos y abandonó el local. El propio Tsukauchi tomó su teléfono y miró la pantalla durante unos buenos 30 segundos antes de marcar un número. Hola, Naomasa-kun. Oye, Toshinori. No voy a interrumpir nada, ¿verdad? No, no te preocupes. El ministro aún no ha llegado, así que la reunión aún está muy lejos. Vale, eso está bien. Sí, está bien. Supongo que me llamaste para contarme cómo te fue todo hoy. Lo hice, Naomasa dudó en continuar, durante demasiado tiempo. Escuchó a Toshinori suspirar. Por tu silencio, supongo que no funcionó, ¿eh? No, no fue así. Peor aún, el niño está devastado y, comprensiblemente, desconfía de la policía. Deberías hablar con él tan pronto como puedas. Me lo puedo imaginar, lo llamaré. Pero, por ahora, dame los detalles, amigo mío. Izuku realmente no tenía ganas de navegar por las redes sociales en busca de noticias sobre profesionales, pero temía principalmente la perspectiva muy real de encontrar información relacionada con la búsqueda policial de Himiko.
Este pensamiento le hizo recordar el momento en que leyó un artículo, hace aproximadamente un mes, sobre un asesino en serie en Mos Eisley. Nijima también había estado a cargo de ese caso, lo que probablemente significaba que habían estado buscando a Himiko en aquel entonces. El recuerdo sirvió para que Izuku se sintiera aún más arrepentido por haber desperdiciado su oportunidad de ayudar a Himiko, si tal cosa fuera posible, y la mera probabilidad de que pudiera ser bombardeado con fotos de ella junto con titulares más terribles fue más que suficiente para desanimarlo. Encendiendo su teléfono. Y así, el aparato quedó sin vida, agarrado con fuerza en sus manos. Además, no es como si necesitara una distracción. A diferencia de lo que dijo Tsukauchi, con todo lo sucedido Izuku podía ser muchas cosas, pero aburrirse no era una de ellas. Aún así, el tiempo parecía pasar incluso más lento que antes del reciente interrogatorio, pero eso se podía atribuir a que el niño miraba el reloj analógico que colgaba de la pared como un halcón, contando los segundos que pasaban. El área común estaba mucho más tranquila que antes, pero, de nuevo, el zumbido se había atenuado significativamente desde que Nijima regresó y Tsukauchi soltó órdenes. Todos estaban concentrados en sus deberes. Izuku se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, aunque solo fuera para no quedarse atrapado mirando un reloj por el resto de su estancia. Nadie había dicho explícitamente que no se le permitiera pasear, pero aún así se aseguró de no acercarse a ningún escritorio, ocupado o no, ni a la sala de reuniones, donde los detectives y otros estaban discutiendo temas relacionados con Himiko. Realmente no quería que lo escucharan a escondidas o leyendo algo clasificado. Pasó por el escritorio del oficial Tamakawa justo a tiempo para ver al hombre levantar un teléfono. Curioso, se apoyó en una pared cercana para escuchar. Observó que Tamakawa estaba alegre mientras esperaba que se conectara la llamada, pero luego su expresión se volvió cada vez más ansiosa una vez que descolgó el auricular y conversaron. Hola, ¿es el número de Inko Midoriya? Oh, sí, es genial haber podido comunicarme contigo. Mi nombre es Sansa Tamakawa y soy oficial de policía. Se trata de tu hijo, Izuku, no puedo asegurarle que no ha hecho nada malo, señora, pero estuvo involucrado en un asunto policial y lo trajeron para una búsqueda. Midoriya-san, por favor cálmese, no está en ningún problema, nosotros solo... Puedes hablar con él, no hemos detenido a Suzo, no sé por qué no respondió a tus llamadas. Nosotros, necesitamos que, vengas a recogerlo. Sí, la policía central de Musutafu sale, hola. Hola, Midoriya-san. Sansa quedó colgado y sus esponjosas orejas cayeron con el estrés añadido, e Izuku tuvo que reírse un poco. Su madre era un problema, en particular para aquellos que no estaban acostumbrados. Vio como Tamakawa dejó su escritorio a regañadientes para ir hasta el final y hablar con Naomasa, probablemente para que pudieran estar preparados para cuando llegara Inko. Pero esa conversación hizo que Izuku decidiera finalmente encender su propio teléfono inteligente, que Tamakawa había cobrado generosamente un poco antes de devolvérselo. Su pobre madre no debería tener que preocuparse por él. Sin embargo, una vez que el dispositivo estuvo encendido, faltaron 3 llamadas de un número distinto al de Inko, un número al que ni siquiera le había enviado mensajes de texto, y mucho menos llamado. Olmigt. ¿Qué pudo haber impulsado al proero a llamarlo, cuando nunca antes lo había hecho? Llegó a Izuku en un instante. El extraño comportamiento de Olmigt a su alrededor en los últimos días, la constante inquietud del profesional y su cansancio con Izuku, lo que hizo que el adolescente sintiera que tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para no asustarlo. Las miradas dudosas, la cara que parecía como si supiera algo, pero no quería compartirlo. Y Olmigt partió y hacia Okinawa, en alguna misión oficial que nunca había mencionado antes. El momento fue simplemente demasiado preciso. Para que su tutor llamara ahora, era como si quisiera saber cómo fue la operación con Himiko. Eso lo sé yo. Olmigt sabía sobre Himiko. Izuku no sabía cómo, pero el héroe se enteró, y solo pudo haber sido justo después de que tuvieron su charla sobre rehabilitación. Izuku tenía una idea de esta posibilidad, pero hablar con la policía en la escuela, luego en el patio de recreo y todo lo demás le hizo dejar este pensamiento en el fondo de su mente. Y ahora, se le mostró, alto y claro. Olmigt fue quien le contó a la policía sobre su relación con Himiko. Izuku se deslizó lentamente de la pared y se hundió en el suelo, estupefacto. Dejó caer su teléfono y se tapó la cabeza con las manos. Tenía ganas de gritar, llorar y golpear algo repetidamente, todo al mismo tiempo. Ya habían sucedido tantas cosas en un solo día, y seguían llegando, acumulándose.
No podía soportarlo más, tenía que dejar salir algo o explotaría. Izuku tomó su teléfono, lo desbloqueó y luego presionó las notificaciones que mostraban las llamadas perdidas de All Might. Abrió la aplicación del teléfono, el número del héroe ya estaba ingresado. El dedo índice de Izuku gravitó sobre el botón de llamada verde durante un segundo antes de bajar y tocar la pantalla. Empezó a sonar. All Might respondió. Oh, joven Midoriya, me alegro de haberte finalmente contactado. Entonces, ¿cómo está ahí? ¿Lo sabías?, susurró Izuku, interrumpiendo al héroe. Un escalofrío recorrió la columna de Toshinori. Lo siento, ¿qué? ¿Sabías sobre Himiko? ¿Cómo? El tono de Izuku era frío y reservado. Toshinori se puso el cuello y de repente sintió mucho calor. Midoriya-kun, ¿te enteraste de ella y le dijiste a la policía? ¿Cómo? La voz de Izuku estaba subiendo de volumen. A juzgar por su tono, Naomasa-kun minimizó mucho cuando dijo que Midoriya-kun estaba devastado. ¿Sabías que esto surgiría eventualmente, Toshinori? ¿Ahora es el momento de afrontar las consecuencias? Dudó. No había una manera fácil de dar la noticia, así que simplemente lo intentó. Cuando estabas corriendo sola por el parque, abrí tu mochila y revisé tu cuaderno de análisis de héroe Y. Encontré la página que le dedicaste a la joven Toga. Así fue como me enteré de su nombre. Izuku casi vuelve a dejar caer su teléfono. De todas las personas, All Might había roto su confianza. Era impensable, debería haber sido imposible, fuera de lo común y, sin embargo, el propio profesional acababa de admitirlo. ¿Tú registraste mis cosas y sin permiso? Las palabras de Izuku estaban llenas de dolor y decepción, haciendo que Toshinori se estremeciera. Solo escuchó ese tono proveniente de Izuku una vez antes, y fue cuando derribó los sueños del niño de convertirse en un héroe. Cuando estaba tan desilusionado consigo mismo y con sus actos heroicos que ni siquiera contempló la posibilidad de ofrecer ayuda a un niño en extrema necesidad. Y ahora había vuelto a destrozar a ese mismo niño. Toshinori sintió ganas de vomitar y trató de tragar el nudo que tenía en la garganta, pero su boca se había secado. Se conformó con pellizcarse fuerte en el muslo. Lo hice, y lo siento, Midoriya-kun. Izuku se burló. ¿Lo sientes? ¿Cómo pudiste? Confié en ti. Mira, no estoy tratando de justificarte, pero lo hice para protegerte. ¿Protegerme? Entonces eso hace que esté bien, ¿es eso lo que estás diciendo? Toshinori frunció el ceño. Por favor, trata de entender, estabas creando tal aire de misterio alrededor de Toga-san, y luego me preguntas si ayudaría a un villano a volver a sus caminos. ¿Qué querías que pensara? Estaba seguro de que estabas en peligro al estar con alguien que podría lastimarte en cualquier momento. Estaba cambiando. Ahora sé que sí, y todo se ha arruinado. Pero el joven Midoriya. No. Iba a hablarte de ella en algún momento, quería hacerlo. Por eso vine a ti, porque pensé que lo entenderías. Toshinori no tenía una respuesta lista y ni siquiera tuvo la oportunidad de intervenir algo. Izuku siguió hablando, el chico en modo de disparo rápido, volviendo a ser el mismo que murmuraba. Pero esta vez, de alguna manera, Toshinori pudo entender claramente todo lo que decía su protegido. Tal vez se estaba acostumbrando a la forma de hablar de Izuku, pero la cadencia con la que hablaba, menos frenética de lo normal, era la probable culpable. Todo estaba previsto para Toshinori. Encuentros, citas, palabras intercambiadas entre él y Miko, secretos, peculiaridades, traumas. Y por último pero era demasiado pronto y no estaba lista. Cuando ella confesó, asesinato, no pude pensar con claridad. No pude ser la ayuda que ella necesitaba. Y ahora es demasiado tarde, y ella volverá a esa vida. Toshinori escuchó un ruido sordo al otro lado de la línea. Imaginó que Izuku había golpeado o pateado una pared. El corazón del profesional se rompió una vez que logró distinguir suaves gemidos. Midoriya-kun, tal vez todavía haya tiempo. Izuku sacudió la cabeza con tanta fuerza que fue audible a través del teléfono. Él olfateó. No. Ella cree que la traicioné, que atraía a la policía. Toshinori comenzó a masajearse la frente para aliviar un creciente dolor de cabeza. Una suposición comprensible, aunque errónea. Izuku se rió entre dientes, sorprendiendo a Toshinori. No importa, yo también he cometido errores, por eso tengo que seguir entrenando. Toshinori sintió como si Izuku le hubiera lanzado una bola curva con el repentino cambio de tema.
Sin embargo, había algo en la forma en que lo había expresado que dejó a Toshinori nervioso. Sí, eso es absolutamente esencial, joven Midoriya, pero ¿por qué sacar a relucir esto ahora? Porque lo he decidido. Olmig, a partir de ahora, entrenaré solo. Ya no quiero tu ayuda. Toshinori se atragantó con esas palabras. No podría ser. ¿De qué diablos estás hablando? Te fuiste a esa misión porque no querías verme, ¿verdad? ¿Lo que yo? ¿Qué? ¿Me vas a decir que estoy equivocado? Toshinori odiaba la condescendencia que rezumaba la voz de Izuku, pero al final el niño tenía razón. Saber sobre Toga, pero no poder ni siquiera hablar con Izuku lo había estado devorando por dentro. El encargo del Ministerio de Justicia ni siquiera era tan urgente, o mejor dicho, no lo necesitaban. Fue una simple redada de drogas potenciadoras de peculiaridades. De una empresa criminal internacional, sí, pero en Deagouro cualquiera de los otros profesionales entre los 20 primeros habrían sido suficientes. Pero fue la excusa perfecta para que él estuviera ausente mientras Naomasa y los demás manejaban la situación. Resultó que había sido una elección equivocada. Sí, tienes razón, Midoriya-kun. No podía hablar contigo sobre Toga, así que sentí que era más fácil salir del cuadro. Eso está arreglado, entonces. Quieres evitarme, así que te concederé tu deseo. La ira era palpable. Y completamente justificado, pensó Toshinori, pero no podía darse por vencido. Por favor, estás herido y enojado conmigo, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero no estás siendo razonable, joven Midoriya. ¿Cuál es el problema? En cierto modo, simplemente estamos de vuelta en la cima de ese edificio. No estaba listo entonces, ni lo estoy ahora. Toshinori intentó suplicar. Espera, ¿podemos resolver esto? Espero que puedas encontrar un sucesor. Y Izuku colgó, dejando a Olmig solo con el pitido de una llamada telefónica que terminó siendo el único compañero del héroe, aparte de los sonidos de la lluvia golpeando las ventanas de su habitación de hotel. El profesional cayó hacia adelante, apoyando los codos en los muslos y sujetándose la cabeza entre las manos. Esta vez la cagaste realmente, Toshinori. Se escuchó un golpe en la puerta, acompañado de una voz femenina ligeramente apagada. Olmig, señor, el avión del ministro ha aterrizado y los preparativos para la sesión informativa están completos. Le pedimos que se prepare y esté allí en 20 minutos. Pasó casi un minuto sin respuesta. El asistente volvió a llamar a la puerta. Señor. Olmig. Sí, lo he oído. Estaré allí. Oh, está bien. Solo para reiterar, la reunión comenzará dentro de 20 minutos, dentro de 19 minutos. Oh, gracias. Toshinori se levantó de su silla y se transformó en su yo más poderoso, la ropa que alguna vez fue holgada se llenó de músculos. Se guardó el teléfono en el bolsillo, se miró en el espejo para ajustarse la corbata y luego se dirigió hacia la puerta. No había razón para tomarse su tiempo cuando acababa de vestirse segundos antes de que Izuku llamara. Agarró el pomo de la puerta y respiró hondo. A pesar de todo, se está culpando a sí mismo, no puedo permitir que esto termine así. Una vez que termine aquí, iré a buscarte, joven Midoriya. No permitiré que cargues con la carga de un error que cometí. Sus ojos azul cielo brillaron por un momento, brillando con determinación. Giró el pomo, abrió la puerta y salió para la sesión informativa. Cuando Izuku bajó su teléfono, se dio cuenta de lo falta de aire que en realidad estaba, como si hubiera corrido 5 kilómetros a su máxima velocidad a pesar de estar sentado en el suelo. Puso una mano sobre su pecho para intentar estabilizar su respiración. Todavía estaba muy enojado con Olmig y, de hecho, no podía recordar una ocasión en la que hubiera sentido esta ira hirviendo. Mientras hablaba con el profesional, era como si hubiera una vorágine en algún lugar de su abdomen, y una vez que Olmig admitió haber mirado a través de su bolso, esa tormenta se desató y apretó su pecho y presionó su cerebro. Izuku todavía podía sentir su sangre palpitando, corriendo por sus venas, y tenía un leve dolor de cabeza. A lo largo de todo esto, había una vocecita dentro de su mente que decía que no tenía que pelear con Olmig, y que había algo de verdad en lo que el héroe quiso decir cuando dijo que Izuku había sido demasiado reservado con respecto a Himiko. Pero ahora esa voz se había apagado, completamente ahogada por la furia y la culpa de Izuku. Los oídos de Izuku captaron el sonido de pasos acercándose a su posición, y miró hacia arriba y hacia un lado para ver a Naomasa caminando hacia él, con un Tamakawa de aspecto preocupado detrás de él.
El detective casi se estremeció cuando los ojos llenos de rabia de Izuku se encontraron con los suyos. El hombre tropezó con sus propios pies, pero Sansa se apresuró a ayudar y evitar una caída vergonzosa. Naomasa sabía que Izuku estaba agitado, pero no hasta tal punto. Algo más ha sucedido. Izuku se levantó, y al hacerlo se dio cuenta de que varios pares de ojos miraban en su dirección, curiosos. ¿Qué? Preguntó en voz alta a nadie en particular, y observó cómo las cabezas se agachaban debajo de las divisiones de los escritorios o se giraban hacia un lado, fingiendo estar muy interesadas en un monitor o una hoja de papel. Naomasa ya estaba a su lado. Midoriya-kun, ¿estás bien? Estabas gritando por teléfono. TCH. Izuku giró la cabeza en la dirección opuesta, sin querer enfrentar a nadie. Estaba hablando con All Might. Descubrí que él es responsable de todo. Tsukauchi tenía las manos en las caderas. Correcto. ¿Por qué no dijiste que él fue quien los involucró? Porque no quería que lo supieras. Y fui yo quien le pidió que se mantuviera alejado. El chico miró hacia atrás, confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Naomasa suspiró. Pensé que sería lo mejor porque él te conoce personalmente, y ese tipo de proximidad puede influir en la línea de pensamiento de uno y comprometer un incidente que de otro modo estaría bajo control. All Might no estaba contento, pero lo convencí. Miró al techo por un momento, antes de volver a bajar la barbilla. No fue mi mejor idea, y su presencia podría haber evitado que los impulsos violentos de Toga salieran a la luz. Por otra parte, dicen que en retrospectiva es 2020. Izuku lo pensó, pero no tenía la energía para darle a Naomasa una mirada sucia mientras él llamaba a Himiko violenta. Solo quería llegar a su cama y colapsar y olvidar que este día alguna vez sucedió, aunque no había la más mínima posibilidad de que eso funcionara. Y descubrir que All Might no quería irse así sirvió para ablandar un poco el corazón de Izuku, pero no pudo retractarse a esas palabras. Además, su maestro había violado su confianza y eso no cambió. Sí, tal vez, Izuku estuvo de acuerdo con Naomasa con una patente falta de entusiasmo, una que el hombre compartía. Después de todo, la comunicación de los oficiales que patrullaban las calles y buscaban a Himiko no era prometedora. Bueno, Midoriya-kun, en realidad fue algo bueno que viniera a ti. Tengo que decirte que te pondremos bajo protección. ¿Dónde está mi hijo? El grito furioso, casi desesperado, alertó a todos los que se encontraban dentro del área común del departamento. Incluso Nijima, que había estado preparando una taza de café recién hecho, asomó la cabeza por la sala de descanso. Izuku reconoció inmediatamente esa voz, así como a Sansa, cuyas orejas cayeron una vez más. La puerta que conducía al mostrador de recepción de la comisaría se abrió de golpe y entró Inko, muy molesta, seguida de cerca por una mujer policía nerviosa. Señora, ya le dije que no puede simplemente irrumpir. Exactamente como una madre águila que usa su visión aguda para buscar a sus polluelos, Inko se concentró en la posición de Izuku en un milisegundo y comenzó a pisar fuerte hacia él. Quienquiera que estuviera al frente era lo suficientemente inteligente como para despejar el camino. Inko se abalanzó sobre Izuku cuando estuvo lo suficientemente cerca y lo abrazó con fuerza. Mi bebé. Mamá, no estoy herida. Izuku intentó hablar. En vano, Inko no lo dejó ir. ¿No la llamaste para explicarle lo que está pasando, Sansa? Naomasa le susurró a su colega mientras observaba la escena francamente surrealista que se desarrollaba frente a él. Fue como te dije, ella no me dejó hablar. Respondió Sansa. La mujer oficial los había alcanzado. Señora, por favor. Tiene que seguirme hasta la entrada. Naomasa intervino. Puedes regresar a tu puesto, Akemi-san. Pero, señor y... No te preocupes, Akemi. Yo me encargo desde aquí. La mujer resopló, casi gruñendo como un perro enojado, pero se detuvo, girando en el lugar para regresar a su estación con pasos pesados. Mientras tanto, Inko se había separado de Izuku. ¿En qué se metió, señor? ¿Tengo que castigarlo? Naomasa se aclaró la garganta antes de que Izuku pudiera responder. Inko giró su cuello en su dirección, su expresión una vez enojada se mezcló con una de desconfianza, la mujer moviéndose frente a Izuku de manera protectora, con los brazos levantados a los lados. Midoriya-san, podemos explicarte todo. Ella entrecerró los ojos. Está bien, pero ¿quién eres tú? Soy Naomasa Tsukauchi, una detective de Lantat. Necesito mostrarte mi placa.
La mujer dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y sus brazos perdieron la lucha contra la gravedad. No, eso no será necesario, detective. Pido disculpas por mi entrada explosiva. Es solo que, cuando escuché que Mizuku estaba retenido en la estación de policía, me preocupé. Es completamente comprensible, Midoriya-san. No hay nada que excusar. ¿No lo hay? Sansa habló en voz baja. Naomasa lo ignoró. Si me sigues a mi oficina, Midoriya-san, entonces te lo contaré todo. Es más tranquilo y cómodo allí. Así que puedo asegurarte que Midoriya-kun no va a sufrir ninguna repercusión. No hay nada que pueda vincularlo con Toga y convertirlo en cómplice. Sin embargo, como mencioné antes, para su propia protección, ustedes dos se mantendrá bajo vigilancia durante los próximos meses. Ya he hablado con el fiscal y él está preparando una solicitud formal y urgente a un juez mientras hablamos para hacerlo oficial. De todos modos, el oficial Tamakawa lo llevará a casa y, a partir de hoy, él y otras personas vigilarán su complejo de apartamentos en todo momento. Obviamente, usted y su hijo también serán acompañados en sus desplazamientos diarios y en cualquier otra actividad al aire libre, por rápida o sencilla que sea. Sansa, que estaba parada justo al lado de Tsukauchi mientras hablaba con Inko e Izuku, frunció el ceño deliberadamente a su colega ante la mención de que él sería parte del equipo de seguridad. Naomasa no se dejó distraer, aunque sí sintió arder el lado derecho de su rostro. Inko había permanecido impasible durante todo el discurso de Tsukauchi, absorbiendo cada palabra en silencio, sorprendiéndolo, quien esperaba ser interrumpido constantemente. Parecía que ella era mucho más dueña de sí misma de lo que su primera impresión de ella le indicó. De repente, sin embargo, algo brilló detrás de los ojos verdes de la mujer de aspecto amable, como si acabaran de encender un furioso incendio forestal. Lo siento, detective, corríjame si me equivoco, pero respecto a lo que pasó hoy. Usted interrogó a mi hijo en la escuela y luego lo siguió, porque estaba seguro de que se iba a encontrar con Toga. Su tono era sereno y sensato. Tsukauchi asintió. Si eso es correcto. Los ojos de Inko se entrecerraron y las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo frente a sus propios ojos. La mujer pasó de una expresión neutral a un ceño casi asesino. Oh, mierda, pensaron Naomasa y Sansa al unísono, casi telepáticamente, ambos hombres comenzaron a sudar. ¿Entonces usaste a mi hijo como cebo para atraer a un asesino? A pesar de que la temperatura de la habitación había caído casi al cero absoluto, con la mirada helada y prácticamente paralizante que emanaba de Inko, Naomasa sintió como si estuviera friéndose dentro de una sartén. Se frotó nerviosamente la nuca. Nunca vimos a Midoriya-kun como un cebo per se, simplemente lo seguimos para llegar a nuestro verdadero objetivo. ¿Es una especie de procedimiento policial estándar? Inko lo miró 2 veces, incluso colocando una mano frente a su boca en estado de shock. El sarcasmo goteó de sus palabras. Oh. ¿Entonces es común utilizar a los adolescentes como activos desechables para arrestar a alguien? El detective intentó esquivar la acusación. Espera un momento, él no era desechable, ni mucho menos. De hecho, diseñamos toda esta operación de manera de garantizar la seguridad de tu hijo, abrumando a Toga con números y evitando que ella actuara en su contra. E incluso entonces, casi atacó a mi Izuku de todos modos, ¿no? Además, no negaste rotundamente que Izuku fuera un señuelo. Naomasa reconocía una batalla perdida cuando la veía, por lo que trató de defender el poco honor que le quedaba a él y a la policía. Se levantó de su silla, le hizo una señal a Tamakawa con un movimiento de cabeza y los dos se inclinaron en un ángulo de 90 grados, la frente de Naomasa casi tocando la superficie de su escritorio. Tienes toda la razón, Inko Midoriya-san. Estábamos seguros de que el arresto de Toga sería rápido y sencillo, pero nunca sopesamos todas las posibilidades adecuadamente, y nuestra negligencia puso en peligro la vida de su hijo. Lo sentimos profundamente. Inko observó la seria exhibición con cierta reserva. ¿Sabes que tengo motivos para demandar al Estado? Naomasa todavía estaba haciendo una reverencia. Lo sé y harías bien en emprender acciones legales. Te garantizo que estoy dispuesto a responder de todo. Pero debo pedirte que nos permitas compensar nuestro terrible error. Probablemente no sea así. No significa mucho viniendo de mí, pero te mantendremos a salvo, y eso es una promesa. Izuku, que había estado observando todo este intercambio en silencio, sintió cierta satisfacción por el hecho de que su madre atacara a la policía de esa manera.
Pero Inko, finalmente, bajó la cabeza, claramente ya agotada por toda esta terrible experiencia, y suspiró. Bien. Por el momento, confiaré en ti. Pareces una buena persona, Tsukauchi-san. Tsukauchi y Sansa se levantaron de nuevo, aliviados. Y te agradezco inmensamente por tu paciencia y comprensión, Midoriya-san. Tsukauchi volvió a sentarse en su silla. No fuerce. Detective Tsukauchi, supongo que es una pregunta que se explica por sí misma, pero ¿es todo esto realmente necesario? La vigilancia, quiero decir. Naomasa sonrió con simpatía, pero mantuvo su tristeza. Me temo que sí, Midoriya-san. Toga es un individuo peligroso, y aunque no podemos estar seguros, tampoco podemos ignorar la posibilidad de que busque represalias. Seríamos negligentes si dejáramos que algo sucederle a usted o a su hijo cuando podríamos haberlo evitado. Además, podría intentar contactar a Midoriya-kun nuevamente, en este punto ella podría hacer cualquier cosa, pensó Tsukauchi, pero no exteriorizó. Ya había presionado demasiado a la familia Midoriya. Inko miró a su hijo y con cautela agarró una de sus manos. Decir que Izuku estaba deprimido nuevamente sería quedarse corto. Oh, cariño, ¿en qué estabas pensando? Lo siento, mamá, Izuku no podía mirarla a los ojos. Ella se rió entre dientes. Está bien. Conociéndote, creías que estabas mostrando bondad a alguien que la necesitaba muchísimo, ¿verdad? Izuku no respondió, pero se dejó acariciar afectuosamente por su madre en la cabeza. Inko volvió a mirar al detective, sus ojos indicaban que ya se estaba arrepintiendo de lo que estaba a punto de decir. Supongo que este es el punto en el que debo decirle, detective, que ya me encontré con Himiko Toga una vez, ¿correcto? Los ojos de Tsukauchi y Sansa se abrieron de par en par, el detective saltó de su asiento y se inclinó sobre su escritorio. Espera, ¿cuándo? Izuku miró a su madre como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? La tez de Inko estaba roja, la mujer estaba nerviosa y tenía el ceño fruncido. Se podían ver unas lágrimas más pequeñas en las comisuras de sus ojos, y la mujer acababa de darse cuenta del peligro en el que había estado. Hace unas 2 semanas, más o menos, regresaba a casa del supermercado cuando vi a Toga-san, sin aliento. Inko hizo una pausa, y todos en la habitación dejaron de respirar al mismo tiempo. Era como si los propios muebles estuvieran esperando expectantes a que ella continuara con la respiración contenida. Ella estaba frente a nuestro edificio de apartamentos, como si hubiera salido corriendo de él. Con eso, creo que tienes evidencia más que suficiente para concluir que... Ella ya sabe dónde vives, terminó Naomasa por ella. Inko asintió afirmativamente. Ella debe haberme seguido a casa, y Miko, ¿en qué estabas pensando? Pensó Izuku, levantando una mano para frotarse los ojos. Quería creer en ella, que estaba mejorando, pero sin forma de saber cuándo lo había seguido, la duda sobre sus verdaderas intenciones surgió en su mente una vez más. Esto se alineaba con su comportamiento anterior de ir a lugares que se suponía que no debía hacer cosas que no debería haber hecho. Luego recordó la última vez que se miraron a los ojos. No, el dolor en sus ojos era demasiado sincero, tengo que seguir entrenando, para evitar que algo así vuelva a suceder. Los ojos de Izuku se endurecieron, el chico decidido como siempre. Naomasa tenía los brazos cruzados. Está bien, esto está lejos de ser un buen desarrollo, pero no cambia nuestros planes en lo más mínimo. En todo caso, ahora tenemos aún más razones para mantenerlos a ustedes dos bajo constante vigilancia. Se recostó en su silla. Pero dime, Midoriya-san, ¿hablaste con ella? Sacó un pañuelo de su bolso para secarse los ojos. Lo hice, pero me temo que no fue nada demasiado importante. Solo puedo recordar que sentí que había algo raro en ella, como, ¿por qué un estudiante no estaba en la escuela a media tarde, sabes? Pero en la tarde al final no saqué mucho de ella. Y ella estuvo mintiendo todo el tiempo, en cualquier caso. Ni siquiera me dio su nombre real, llamándose Asuka. El detective se reclinó y se llevó una mano a la barbilla, pensativo. Y usar ese nombre, pero ¿cómo puedes estar seguro de que en realidad era Toga, Midoriya-san? ¿No se transformó en otra persona? No, reconocí tu descripción física de ella. Ella no ocultó su apariencia, solo su nombre. Ella realmente estaba bajando la guardia al cometer tal error. Bueno, le has dado a la policía aún más que considerar, Midoriya-san. Naomasa se levantó.
Midoriya-san, te mantendremos a salvo, pero debemos pedir tu cooperación, así que necesitaré que escribas un cronograma detallado de tus actividades diarias. Solo un aviso, mi compañero Nijima o yo podríamos ven a tu casa de vez en cuando para ver cómo te va y para mantenerte informado. Inko también se levantó. Entiendo, Tsukauchi-san, y aprecio todo tu arduo trabajo. Tamakawa, tan pronto como Midoriya-san termine de redactar su agenda, llévalos a casa. Están más que cansados después de hoy. Sí, señor. Tamakawa se dirigió hacia la puerta y la abrió. Se volvió hacia madre e hijo, que se estaban despidiendo de Tsukauchi. Midoriya-san, si me acompañas a mi escritorio. Por supuesto. Vámonos, Izuku. Sansa salió de la habitación, con Inko justo detrás de él. Izuku estaba a punto de irse, pero la voz de Tsukauchi detuvo sus pasos. Midoriya-kun. Izuku tenía una mano en el pomo de la puerta y giró el cuello para mirar al detective, esperando a que continuara. Tsukauchi tosió una vez para aclararse la garganta. Estuvo mal de nuestra parte actuar sin comunicarte nada. Pido disculpas por nuestras acciones de hoy. El detective cerró los ojos y bajó la cabeza en una reverencia parcial. Fue una buena espera de 10 segundos para la respuesta estoica e impasible de Izuku. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Y cerró la puerta, las persianas venecianas pegadas a la madera temblaron ligeramente. Naomasa suspiró por lo que pareció la 15ª vez y se frotó los ojos. Estaba agotado. Me vendría muy bien un café negro fuerte ahora mismo. Izuku se tumbó en la arena para recuperar el aliento. Mover toda la basura en la playa de Dagobah se había vuelto más fácil, especialmente después de un par de días de poco o ningún ejercicio. La policía había insistido en que ni él ni su madre salieran del apartamento hasta que les dieran el visto bueno como precaución, aunque Izuku sospechaba que la verdadera razón era que les faltaba personal para vigilarlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Necesitaba más tiempo para prepararse. Pero finalmente llegó el fin de semana y con él se les permitió reanudar sus actividades. Su madre se fue al hospital tan pronto como pudo, ansiosa por salir del apartamento y simplemente hacer algo, para no tener que mirar televisión y comer por estrés para pasar el tiempo. Odiaba ver a su madre en un estado tan angustiado, pero no había mucho que él mismo pudiera hacer para disuadir sus preocupaciones, siendo la principal fuente de ellas. Como tal, había pasado la mayor parte del tiempo dentro de su habitación, haciendo el poco ejercicio que podía en un espacio limitado y con equipo limitado. Por eso estaba tan contento de finalmente poder estirar sus extremidades libres de limitaciones y respirar aire fresco, o tan fresco como podría ser el aire de una playa contaminada. Por supuesto, no estaba solo, y eso manchó un poco la atmósfera. Su cabeza giró hacia su derecha, hacia el muro que separaba la orilla del nivel de la calle, para ver a dos policías cuyos nombres ignoraba apoyados en la barandilla, hablando entre ellos. No le gustaba que lo siguieran, aunque pensó que podría haber sido peor, con ellos respirándole en el cuello en lugar de mantener cierta distancia. Pero si estaba siendo completamente honesto, no estaba disfrutando de la casi soledad tanto como esperaba. Extrañaba a cierta persona y las bromas con él. Han pasado 4 días. Supongo que ha seguido adelante, ¿eh? Yo también debería hacerlo. El viento sopló con fuerza y una nube que había estado bloqueando el sol se movió, los intensos rayos de la ardiente estrella cubrieron la playa y golpearon los ojos de Izuku, quien instintivamente levantó una mano para bloquear la luz. Cuando la sorpresa inicial se suavizó, Izuku sintió una sensación demasiado familiar de que lo estaban observando. Levantó el torso, apoyándose en la arena con los codos, y miró nuevamente a los policías. Sin cambios en sus posiciones anteriores, los dos siguen conversando animadamente. Miró de lado a lado, escudriñando su entorno, pero no detectó nada fuera de lo común. Izuku se dio una palmada en la frente. Debo estar poniéndome paranoico. Se puso en cuclillas, luego subió completamente y comenzó a saltar en el lugar y a mover los brazos para animarse. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la arena arrastrándose, seguido por el ruido sordo de un objeto cayendo sobre un suelo blando. Giró la cabeza hacia la dirección de donde venía y vio un gran conjunto de armarios a su izquierda. Izuku se puso nervioso de inmediato, sus manos temblaban. Inhaló y exhaló aire lentamente para calmarse y fue a investigar el origen con pasos pequeños pero deliberados. No hay manera de que sea ella. Al llegar al imponente mueble, respiró hondo por última vez antes de saltar detrás de él.
se encontró con un par de ojos de color amarillo intenso y brillante con pupilas pequeñas y rendijas. Meow. Y perteneciente a un gato gris adulto, que había estado oliendo la olla a presión que había caído al suelo. Asustado por Izuku, el pequeño animal huyó a toda prisa. El adolescente se quedó quieto durante unos segundos, con una expresión inexpresiva en su rostro, antes de reírse para sí mismo y sacudir la cabeza. Regresó a su lugar anterior para comenzar a empujar una estufa de metal fundido increíblemente vieja y extremadamente pesada. Con su único enfoque en la tarea en cuestión, Izuku no notó un par diferente de ojos amarillos que lo observaban desde más allá de la esquina de ese mismo armario, ni escuchó los pasos de la persona en la arena mientras se alejaban. Bueno gente, ese fue el capítulo número 12, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.